Un cordial saludo a todas y todos. De nuevo estamos aquí en preparativos para la conmemoración y rememoración de lo ocurrido hace 45 años en la masacre de la Embajada de España. Para muchos o algunos que no recordarán, en los años 80, finales del 70 y principios del 80, se dieron grandes masacres, genocidio, etnocidio, secuestros, desaparición y torturas en el país. Al sector campesino, indígena, maya, a los estudiantes, a los sindicatos, a los obreros, obreras y también a los intelectuales progresistas de aquellos entonces. Fue un genocidio, fue planificado, orquestado por las fuerzas en el poder, que fue en la plena dictadura militar. En los años 80 había quedado ya como presidente Eugenio Lauro García, posteriormente Lucas García, Benedicto Lucas y también Ríos Montt. En ese periodo pues, se dieron grandes masacres en Río Negro, en Rabinal, Baja Verapaz, en Cubulco y también parte del Quiché. Recordamos el genocidio Ixil, el intento de desaparecer pueblos enteros, pero también de otro tipo de masacres que sucedieron en la costa sur, en Huehuetenango, en Sololá, y bueno, eso también acompañado de despojos de grandes cantidades de tierra, como es la Perla en Chajul, Nevaj, como es también las tierras de Sepurzarco, cuando fueron esclavizadas las abuelas de Sepur, y en fin, de tierras que fueron tomadas por los terratenientes o militares. Eso fue el motivo para muchos hermanos quichés, cachiqueles, sutujiles, achís e ixiles que vinieron a la capital a buscar los medios de comunicación para difundir este genocidio en marcha, esa situación grave, y se cerraron las puertas de los medios de comunicación. Pareciera como cosa contradictoria, pero eso está pasando ahora nuevamente frente al tema de la corrupción y la impunidad. Los medios corporativos no sacan esta información. Pero en ese entonces se vieron en la necesidad de consensuar con estudiantes de educación media, estudiantes universitarios, principalmente con el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, con hermanos y hermanas cristianos de distintas denominaciones, junto a pobladores, sindicatos, y decidieron pedir al embajador Máximo Cajal y López, que estaba en la Embajada de España, por supuesto, para que interviniera él, para que coadyuvara a que la información que venía del campo fuera conocida. La respuesta del gobierno de ese entonces, junto a los mandos superiores del Ejército, de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de la Policía, del Comando 6 y una serie de estructuras como los que conocimos en ese entonces, que era la judicial y todas esas estructuras paramilitares, se les dio la orden que nadie saliera vivo de ahí, que se le echara fuego a esa casa, y así fue, llegó la policía, llegó la judicial, llegó este grupo de policías semiclandestinos y con lanzallamas, con fósforo blanco, incendiaron la embajada de España, falleciendo alrededor de 39 personas. Solo se salvaron el entonces embajador Máximo Cajal y López y Gregorio Yuhashoná. Gregorio sobrevivió porque fue el primero que cayó y el resto de cuerpos estuvo encima, por eso sobrevivió con quemaduras graves, que fue necesario trasladarlo al hospital Gerandi, y en ese hospital llegó otra escuadra clandestina de las fuerzas de represión del gobierno para sacarlo vivo. Lo torturaron y días después fueron a arrojar su cuerpo junto a otra persona desconocida en la Universidad de San Carlos. Esta situación generó, por supuesto, una condena internacional porque fue un territorio de España el que fue invadido y fue quemado, que es la Embajada de España, y por supuesto se supo
posteriormente de todo el genocidio, etnocidio que estaba ocurriendo en ese entonces. Afortunadamente, años después, la Fundación Rigoberta Menchú, que fue querellante, y el Comité de Unidad Campesina, que se adhirió al proceso, logramos una sentencia, podríamos decir, contra Pedro Arredondo, pero no así a los demás genocidas responsables de este hecho. Hoy siguen varios en la impunidad, los hechores intelectuales, muchos de ellos materiales, pero es lamentable porque no se concluye el proceso para hacer justicia, para que esta situación haya una lección para que no se vuelva a repetir el genocidio en Guatemala. De igual manera, denunciamos que no fueron reparados los daños por parte de los distintos gobiernos en representación del Estado y es insuficiente pedir perdón a las víctimas o a los familiares, hoy hijos, hijas, nietos y nietas de los muertos en la embajada, si no hay una reparación integral, que es no solo en vivienda, no solo en educación, salud, hay un daño psicológico que está demostrado científicamente que hasta 5 generaciones posteriores se va a sanar ese daño hecho por el Estado de Guatemala en contra de mayas, de mestizos, estudiantes, pobladores, entre otros. Por eso invitamos que en estos días 29, 30, 31, el 2 y sucesivamente van a haber una serie de actividades, pero nosotros como Comité de Unidad Campesina nos centramos todo nuestro esfuerzo para hacer un acto de entrega floral donde fueron a arrojar el cuerpo de Gregorio Yohashona, que es entre el S4, que creo que es la escuela de historia, y el edificio de derecho, donde ya hay una plaqueta que nosotros colocamos hace varios años. En ese marco también estamos convocando para que desde las 7 de la mañana estemos en la dirección que es la séptima calle entre séptima avenida y sexta avenida, y sexta A, que es donde estaba la embajada de España en ese entonces. Vamos a enviar estos datos para que ustedes puedan llegar. Ahí tenemos una agenda de ceremonia maya, luego estarán pues una conferencia de prensa, luego sigue un foro para también difundir los acontecimientos y culminaremos con grupos artísticos de nuestro país que van a pues, deleitarnos, sea con poemas, música, canciones muy conmemorativas a la fecha, entre otros. Los esperamos a todas y todos. La memoria es fundamental, está en juego nuestra memoria para que no se repita el genocidio y para que haya justicia. Y por supuesto, no los olvidamos, la lucha sigue.